Y lo que está haciendo el cerebro, sin que tú lo notes, sin que tú tengas el sonido, es copiar ese patrón o esa armonía. También puede ser con mantras, o sea, si nosotros creemos, o con subliminales, por ejemplo. Hola, saludos a todos. Hoy les quiero enseñar una loquera que se nos ocurrió hacer hace algunos años, que fue hacer esto en una manera más grande, pero no solo es más grande, sino que le adjuntamos acá una entrada de audífonos para que lo que tú quisieras impregnar en tu espacio mediante sonido, lo pudieras impregnar también electromagnéticamente. La idea es que tú conectas en esta parte cualquier dispositivo, ya viene el cable, ya viene la entrada, y pones la música que tú quieras poner. Lo que está haciendo esta bobina, ya alimentada por una corriente muy pequeña, claro, también tenemos un amplificador por ahí en la tienda que lo puedes integrar a esto para darle más potencia, pero si no lo puedes hacer así, directamente conectado a un teléfono, a un iPad, a un reproductor de MP3, lo que sea. Y por ejemplo, si te gusta meditar y tienes esa sensibilidad de percibir incluso electromagnetismo o ciertas vibras, como les llamamos comúnmente, de sentir esa energía incluso de personas, yo conozco y les creo que sienten cómo es cierta persona solo de estar cerca de ellas, lo sienten. Porque claro, tenemos un campo magnético que se le llama campo áurico o el aura, que está en nuestro cuerpo, que depende de toda nuestra función biológica, desde el cerebro, el corazón, la piel, todo tiene una función que crea un campo magnético. El simple calor de tu piel es una cooperación a ese campo magnético, a ese aura. Entonces esas personas, si les gusta por ejemplo la meditación y ponen a lo mejor ciertos mantras o música relajante, música que les guste en el audio mientras están concentrados meditando, tener ese mismo mantra o esa misma energía en el espacio electromagnético vibrando en ondas mecánicas, lo pueden percibir mucho más allá en el sistema nervioso o hasta en el cerebro. La idea es que, por ejemplo, con frecuencias binaurales puedas estar teniendo en este equipo esa vibración. La suma de las vibraciones no es igual que el binaural, que son dos frecuencias, sino es hacer cuadrar la suma de dos ondas, que eso tiene que ver mucho con cálculo vectorial y todo el show. Sumas dos ondas para tener una resultante que puede ser una armónico de cierta frecuencia. Y lo que está haciendo el cerebro, sin que tú lo notes, sin que tú tengas el sonido, es copiar ese patrón o esa armonía. También puede ser con mantras, o sea, si nosotros creemos, o con subliminales, por ejemplo, o con mensajes directos, o sea, audio así tú hablando, o hasta información que quieras tú. Yo creo que sí tiene que ver más como con emociones y sensaciones que con mensajes. Por ejemplo, vamos a poner un libro, habría que probarlo. Flanagan sí hablaba del neurófono y que sí había una integración de la información directa al cerebro, pero yo pienso que va más como en la cuestión de sensaciones. Música tranquila, frecuencias tal vez bonitas, armónicas, cuestión de naturaleza, tu cerebro lo va a percibir y se va a adecuar a esa energía, a esa frecuencia, va a estar en resonancia con esas frecuencias. Entonces la idea es que tú lo puedas tener en tu casa, conectado, y estés armonizando tu espacio. También puedes usar otro tipo de frecuencias, hay muchas, ¿no? Hay frecuencias Rife, hay lo del solfegio, o simples armónicos en proporción áurea, por ejemplo, con correlación del universo. El chiste es que esa onda electromagnética con esa información y con convertir las ondas mecánicas, que son las que vimos, en que viajen en la onda electromagnética, en la radiación electromagnética y estén en el espacio. La radiación electromagnética en sí nos hace daño porque no es natural, está fuera, digamos, del rango. Las frecuencias altas son las que más son como más estresantes, son más como, ¿no? Y las bajas son más tranquilas, o sea, la Tierra tiene una frecuencia entre 3 y cacho Hz hasta 40, depende de dónde estés, y la actividad eléctrica. Habla de que esa es la manera natural de vivir. Si tienes un espacio lleno de tu modem de Wi-Fi, los teléfonos, la computadora, la luz, que también es de una frecuencia que no es tan agradable o tan saludable, y tú le sumas una frecuencia que esté en el ambiente electromagnéticamente, que está presente ahí, de otro tipo de ondas, más agradables para tu ser, para tu cerebro, para tu todo,
digamos que va a contrarrestar esos efectos ya sin necesidad de que tú tengas algo aquí. Incluso ayer hablando con Karsten, le mando un saludo, él y Marcela son los distribuidores de Material Yantra en Alemania. Aquí les dejo un link a su página. Me hablaba, ¿no?, de que cuando tú entras a un edificio con ciertas geometrías en su estructura, cuando entras a una iglesia, por ejemplo, sientes diferente el ambiente. Hasta cómo huele, cómo se oye el sonido, cómo sientes, ¿no? O sea, siente algo diferente. Entras a un monasterio, entras a una pirámide, se siente. Eso es un reflejo de cómo ese lugar, con su estructura, modifica toda esa resonancia dentro del cuarto. Se puede comparar mucho con la acústica. Si entras a un cuarto con muy buena acústica, el sonido se oye agradable, entonces ni siquiera tienes que ponerle muy alto el volumen. A eso se dedican los ingenieros acústicos, por ejemplo. Y cuando encuentras un lugar que no está adecuado bien acústicamente y pones sonido, te molesta, te choca, incluso duele el oído. Si pensamos que toda la energía son ondas de diferentes frecuencias y pasan de ser mecánicas a ser electromagnéticas cuando pasan a ciertas espectro en el electromagnetismo, o pasan de ser sonido a ser luz cuando ya son más altas, y pasan a ser gamma y todo ese tipo de frecuencias de miles, o sea, el espectro es enorme, y estás en un cuarto que no es armónico, que no tiene una armonía estructuralmente, el sonido que cambia. Hay lugares, por ejemplo, que tienen muy buena acústica, pero el sonido que le pongas tienes que modularlo, tienes que ponerlo en sintonización, por así llamarle, a su lugar. Toda la radiación también está en un espacio tal vez que no es el correcto, no es armónico, no estás en un lugar bien diseñado, pero si tú tienes le inyectas un sonido o una frecuencia de ciertos rangos, el espacio cambia y se siente diferente. Lo que te decía de que sientes diferente el lugar. Para eso sirve se los quería enseñar porque se me ha hecho uno de los productos más innovadores que hemos hecho. Trae una bobina de 14 puntas, la bobina está conectada aquí. Entonces lo que sucede realmente es que viene el sonido, que viene como una corriente electromagnética alterna, y llega aquí y empieza a circular por toda la geometría, empieza a hacer todo el recorrido de la geometría, y eso empieza a emitir como por la bobina, por inducción magnética, empieza a crear un campo magnético también, y empieza eso a contaminar el ambiente, o sea, empieza a generar que esa frecuencia o esa energía que tú le estás proyectando de manera de sonido primero, esté en el ambiente y tú la percibas. Y eso aparte genera iones negativos, lo que hemos platicado en otros videos. Todos esos beneficios te pueden ayudar a estar más tranquilo, a tener un ambiente de trabajo más agradable, estar en armonía con la gente con la que convives en tu hogar, tal vez enfermarte menos, tener menos estrés. Todo eso lo puedes ir variando. Incluye también un pequeño listado de frecuencias para tratar ciertos padecimientos. Todo eso es experimental, obviamente, pero ha habido casos de sanación de ciertas enfermedades o dolores o lesiones, que colocándote esto cerca o abajo de tu cama mientras estás tomando alguna terapia, por ejemplo de acupuntura, es un buen complemento en un consultorio de acupuntura tener esto abajo. Y bueno, vamos a tratar, no sé, laringitis, ¿no? Entonces te pones los puntos de laringitis en acupuntura, y aparte tienes esa frecuencia que te hagamos el catálogo abajo, y complementa esa armonización del sistema nervioso, que es el propósito de la acupuntura, ¿no? Pues muchas gracias por ver el video. Te dejo acá abajo también un teléfono de un amigo mío que se dedica a la acupuntura, que ahorita no ha podido trabajar, ya que se libere esto del coronavirus, pues ojalá este pequeño link acá abajo a su WhatsApp le ayude, ¿no? Él me ha tratado ciertos padecimientos, me ayudó mucho con un problema de un nervio óptico inflamado que los médicos no podían encontrar el por qué. Él logró estabilizarlo de alguna manera, y bueno, muchos familiares están agradecidos con él. Y pues ahorita con todo esto, pues obviamente le ha bajado el trabajo, y pues hay que apoyar, ¿no?, a la gente que tiene el interés de ayudar a las personas, que tiene esa energía, ese empuje, pero que a lo mejor ahorita no hay una manera fácil de interactuar, ¿no? Que hay gente que tal vez sí tiene el temor de contagiarse y no quiere que él vaya a su casa. Entonces te dejo su teléfono acá abajo. Muchas gracias, un saludo.